¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy tenemos un tema interesante a tratar en lo que es el área de ciencia y ambiente. Ustedes saben que todo el cuerpo humano está conformado por células. En algún momento estuvimos hablando acerca de lo que era la célula y sus características. Bien, cabe recordar que dentro de esas características habíamos visto la función de cada una de ellas. Sin embargo, hoy vamos a tratar el tema en el cual vamos a conocer que no solamente la célula es el elemento más importante de un organismo vivo, sino que también presenta una variedad en su formación y en su origen. Es decir, hay una variedad de tipos de células, una clasificación en la cual hoy, en esta clase, ustedes conocerán sus características y dónde se encuentran ubicadas. Entonces, ¿estamos listos para aprender el día de hoy, chicos? Pongamos mucha atención y empezamos. Hoy vamos a hablar entonces acerca de lo que es la clasificación de las células. Cómo se clasifican, qué tipos de células existen, dónde las encontramos, qué función cumplen y qué características en particular tiene cada una de ellas. Vamos a hablar de dos tipos de células muy importantes y muy bien definidas, cada uno con sus propias características. Entonces, todas estas cosas vamos a conocer el día de hoy, chicos. Pero empecemos primero con hablar del logro de la sesión. Hoy día ustedes, chicos, van a reconocer las diferentes clases de células que existen y también las características importantes o las más importantes que presentan cada una de ellas. Miremos con atención. Es increíble cómo, utilizando el microscopio como una herramienta científica dentro de un laboratorio, podemos percibir el maravilloso mundo de las células. Lo que observamos en pantalla, chicos, son células. Parece que fueran imágenes de alguna película, ¿no? Pero en realidad la visión dentro de un microscopio es increíble. De tal manera que, como podemos percibir, no todas las células son iguales. No todas las células son iguales, para empezar. Y miren lo increíble y lo relevante que es la importancia de la célula en nuestro cuerpo. Hoy, entonces, vamos a empezar hablando un poquito acerca de su clasificación. ¿Cómo se clasifican las células? Bueno, las células se clasifican según el número de células, es decir, según la cantidad de células que pueden alojarse, que pueden unirse. Podemos encontrar a las unicelulares, que todo su cuerpo se reduce a una célula. Es decir, todo el organismo viviente depende de una célula. A esos seres que dependen solamente de una célula o que tienen solamente una célula en su composición, se le llama unicelulares. Seres unicelulares. ¿Correcto? Pero también dentro del número de células encontramos a los pluricelulares. Y los pluricelulares están formados por muchas células. Tenemos como ejemplo ahí a los animales, a las plantas. Es más, nosotros, los seres humanos, también somos seres pluricelulares porque estamos compuestos por una variedad, por un sinnúmero de células, chicos. ¿Ok? Entonces, dentro del número de células y su clasificación, encontramos a los unicelulares, que están compuestos por una sola célula, ¿sí? Como los hongos, por ejemplo, que solamente tienen una célula, y los pluricelulares, que son organismos vivos
como las plantas, como los animales, como los seres humanos, que contamos con muchas células, con una cantidad de células en todo nuestro organismo. Dentro de la clasificación de las células también encontramos su clasificación por su forma. ¿Cómo es que las células presentan diversidad de formas? ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, dentro de su forma, las células pueden ser aplanadas. Y encontramos estas células aplanadas, chicos, en la epidermis. ¿Y dónde es la epidermis? ¿Dónde es la epidermis? Los encontramos en lo que es la piel. Lo que es la piel, todo lo que cubre nuestro cuerpo, está cubierto por piel, ¿sí? Está compuesto por células, células aplanadas. Células aplanadas. Y la unión de estas células forman la piel. Imagínense, todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, está cubierto por células aplanadas, denominadas, pues, epidermis. Epidermis. ¿Correcto? Muy bien. También dentro de su forma de las células encontramos las células esféricas. Las células esféricas, que como su propio nombre lo dice, son de manera o de forma esférica. ¿Y dónde encontramos esas células? Bueno, los encontramos en el óvulo que se forma dentro de la mujer, ¿sí? El óvulo como una célula independiente tiene forma esférica, y también en los glóbulos rojos, que lo encontramos en la sangre, ¿sí? Que recorre por todas nuestras arterias. Esas células tienen forma esférica, como observamos acá, chicos, como observan acá en la pantalla. Imagínense, otro tipo de células. Increíble, ¿verdad? También dentro de su forma, de las células, encontramos la forma poliédricas. Las células de forma poliédricas. ¿Sí? Miren. Y esta formación de células la encontramos, ¿saben dónde, chicos? En las células vegetales. Es decir, en la cobertura, ¿sí? En la composición de los vegetales, encontramos este tipo de células por su forma. Ojo. Y acá, como observarán en la pantalla, miren. Y particularmente tiene un color verduzco, ¿verdad? Si se puede apreciar, tiene un color verduzco. Básicamente por lo que es la clorofila, chicos. Por eso es que dice que este tipo de células, por su forma, se encuentran en los vegetales. ¿Sí? En los vegetales. Otro tipo de células, por su forma, encontramos las que tienen forma estrelladas. Estrelladas. Y las encontramos en las neuronas. ¿Y dónde se encuentran las neuronas, chicos? En el cerebro. Sí, son células que están ahí, en el cerebro, recorriendo todo el circuito de nuestro cerebro. Y miren la forma que tiene. Efectivamente, tiene forma estrellada, de una estrella. Y son las células que transmiten el pensamiento, las ideas, el raciocinio dentro de lo que es el funcionamiento del cerebro. Qué interesante, ¿no? En algún momento hablaremos también del cerebro y el funcionamiento de estas células muy importantes. Entonces, este tipo de células, por su forma estrellada, como ven acá en la pantalla, chicos, lo encontramos en el cerebro. Ahí encontramos esas células, con esta forma. Luego también encontramos las células alargadas. Alargadas. Miren acá la imagen.
¿sí? Efectivamente, tiene una forma alargada, ¿no? Estirada, ¿no? Alargada. Y lo encontramos en los miocitos. ¿Dónde encontramos a los miocitos? Pues en lo que son las células musculares, las células que componen los músculos de nuestro cuerpo. Dentro de nuestros músculos, de nuestro cuerpo humano, encontramos este tipo de células alargadas, chicos. Muy bien. Entonces, miren cómo estamos observando una gran variedad de células por su forma. No todas las células tienen igual forma. No es que la célula es la figura redondita, con su núcleo, con su membrana celular. No. Puede presentarse de diferentes formas. Y ahora lo estamos observando, chicos. Y lo estamos conociendo. Muy importante, ¿ah? Y sobre todo, ¿dónde lo encontramos? Sobre todo, ¿dónde lo ubicamos? ¿Listo? Continuamos. Entonces, ya hemos visto las células, cómo se clasifican por su forma, por el número de células. Ahora vamos a ver cómo las células se clasifican según su membrana celular. Recordemos, la membrana celular es aquella cobertura que protege a la célula, ¿no? Esa membrana que protege, que cubre a la célula, que permite el ingreso a veces de sustancias nutritivas y también permite que salgan otras sustancias. Entonces, según la clasificación de las células, chicos, vamos a encontrar dos tipos. Células denominadas procarióticas y células denominadas o llamadas eucariotas. Pero vamos a ver o vamos a conocer juntos las características de cada una de ellas y cómo diferenciarlas. A ver, los tipos de células, podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos. Ojo, estamos hablando de seres vivos, ¿ah? La célula procariota, ¿sí?, que es la que observan acá en pantalla, que estoy señalando. La célula procariota, el material que contiene este tipo de células, el material genético, básicamente hablando el ADN, está libre de citoplasma, es decir, no tiene citoplasma, está libre el ADN. Y el ADN es donde se encuentran pues, las características para la reproducción, ¿no? Tiene los elementos, tiene o contiene la información de una célula a otra, en la cual puede reproducir la misma información sin perder ninguna característica que lo haga única. ¿Sí? Entonces, dice que el material genético, el ADN en este caso, está libre de citoplasma. Es decir, no lo cubre el citoplasma al ADN. El ADN está suelto, libre. Otra característica es que solo posee unos organulos o organelos, como quieran llamarlo, llamados ribosomas. Habíamos visto en clase de que las células que habíamos estudiado generalmente tenían una variedad de organelos, ¿no? Y cada uno cumplía una función. Pero fíjense que esta célula procariota, denominada procariota, solo posee unos organelos llamados ribosomas. Solamente contiene los ribosomas. ¿Ok? Y, finalmente, es el tipo de célula que presentan las bacterias. Es decir, este tipo de células, profesor, procariotas, perdón, ¿dónde las encuentro? Bueno, las encuentran generalmente en las bacterias. Entonces, repito, la célula procariota se encuentran principalmente en las bacterias. ¿Y cuál es su característica, profesor? Bueno, no tienen citoplasma, su material genético la tienen deambulando, paseando libremente,
y solamente presenta unos organelos, que son los ribosomas. ¿Sí? Miren las características muy puntuales, muy marcadas que estoy expresando acerca de esta célula. Por su membrana celular se caracteriza. Ahora voy a hablar acerca del otro tipo de célula, la célula eucariota. La célula eucariota tiene como característica, chicos, que poseen un gran número de organelos u organulos. ¿Sí? Presentan ribosoma, lisosoma, mitocondria, complejo de Golgi, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran variedad de organelos. A diferencia de la célula procariota, ¿no? Que solamente tenía unos organelos llamados ribosomas. ¿Qué otra característica presentan las células eucariotas? Bueno, el material genético, es decir, su ADN, donde está la información de la célula, está encerrado, dice, está protegido por una membrana celular y forma a la vez el núcleo. Es decir, que el ADN forma parte del núcleo, donde se encuentra toda la información. Si recordamos, hacemos un poco de memoria, ¿dónde se encontraba toda la información de una célula? En el núcleo. Entonces quiere decir que en el núcleo, que es la parte central de una célula, ahí se encuentra el ADN, ahí se encuentra el material genético. Y las células eucariotas sí tienen una membrana que las protege, que rodea el núcleo. ¿Correcto? La célula eucariota, chicos, también es un tipo de célula que se presenta generalmente, mayormente, por no decir al 100%, en el resto de seres vivos. Cuando digo el resto de seres vivos, estoy hablando de animales, plantas y seres humanos, ¿no? Es decir, que nosotros, ustedes en este caso, que están visualizando esta información, ustedes, que son seres humanos, contienen dentro de su composición fisiológica y genética, contienen lo que son células eucariotas. Eucariotas. ¿Correcto? Muy bien. Fíjense acá en los gráficos la diferencia, ¿no? Acá en la célula eucariota hay muchos organelos. Muchos organelos. Ahí está, cada uno especificado. Los ribosomas, los lisosomas, complejo de Golgi, el retículo endoplasmático, el núcleo, el nucleolo, los mitocondrias, ¿sí? Los ribosomas, la membrana celular, mientras que en la célula procariota vemos que solamente contiene el ADN, los ribosomas y nada más. Después está rodeado por una pared celular y una membrana interna. Características propias después de bacterias, ¿no? Que presentan este tipo de células. Bien, chicos. Dentro de la clasificación también de las células, es muy importante conocer según su origen. Según su origen, las células se pueden clasificar en dos tipos de células, según su origen. Una es la célula animal y otra es la célula vegetal. Cada una, claro está, presenta sus propias características, ¿sí? Como podrán visualizar en pantalla, no tienen la misma similitud ni las mismas características. Es más, ni siquiera el mismo color. Entonces, a simple vista podemos notar de que hay aspectos que cambian, ¿sí? Por ejemplo, la célula vegetal tiene una membrana, una pared celular más resistente, a diferencia de lo que es la célula animal. ¿Qué otra diferencia, chicos? Podrán decir que el color verde, ¿no? ¿Y el color verde por qué se dará?
¿Por qué creen que la célula vegetal tiene dentro de su estructura, dentro de su pared celular, tiene un color verde? O la clorofila, ¿no? Ese es el color, adquieren ese color por la clorofila que absorben, ¿no? Las plantas. Muy bien. Bueno, miren, vamos a ver un poco los elementos que contiene una célula animal y una célula vegetal. La célula animal tiene un núcleo, tiene una membrana plasmática, tiene un citoplasma, tiene organelos, organulos celulares y tiene centriolos. Mientras que la célula vegetal tiene cloroplastos. Esos cloroplastos, profesor, no lo tiene la célula animal. Y los cloroplastos son básicamente los organelos que contienen la clorofila, los nutrientes, ¿sí? Llamados cloroplastos. Tiene una membrana plasmática, tiene una pared celular, que hemos dicho que es rígida, es madura, y tiene vacuolas. Vamos a ver otras características más para que ustedes, chicos, lo tengan en cuenta. ¿Ok? Mucha atención, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? Tenemos, la célula animal está cubierta por una membrana celular. La célula animal tiene vacuolas pequeñas donde se almacenan sustancias. Y la célula animal no contiene plástidos, es decir, no contiene elementos u organelos que contengan clorofila. Mientras que la célula vegetal, sus características son, está cubierta por una pared celular, la cual le da mayor rigidez y resistencia, habíamos dicho, ¿verdad? Su pared celular es más dura. También tiene vacuolas grandes que almacenan agua y sustancias nutritivas, que es básico en la alimentación y en la nutrición de las plantas, chicos. Otra característica que tiene la célula vegetal es que contiene a los plástidos, en los que destacan los cloroplastos. Ellos sí contienen ese tipo de organelos, los plástidos, y dentro de esa clasificación los cloroplastos, que son los organelos que contienen la clorofila, que es muy importante dentro de la nutrición de la célula vegetal, que conforman, pues, están conformando pues a las plantas, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, recapitulando un poco, hemos visto que las células no son iguales todas. No todas las células son iguales. Hay diferentes clasificaciones de las células, por su forma, por su membrana celular, ¿no? Y cada una de ellas conlleva a una característica particular y una función también determinada, como hemos escuchado en la explicación. Quiere decir que si nosotros analizamos, ustedes analizan en casa, nos vamos a dar cuenta que el ser humano está formado por células, pero que dentro de su composición no todas las células son iguales y no todas las células cumplen la misma función. ¿Ok? No todas las células cumplen la misma función. Cada tipo de célula cumple un rol determinado, una función determinada. Eso hace posible que dentro del funcionamiento del cuerpo humano, estas células, cada una de ellas funcione de manera correcta y así permita que nuestro organismo funcione también de manera idónea, ¿no? También hemos visto que los seres vivos, en este caso animales, plantas, también tienen su propia composición, especialmente lo que son las plantas, que contienen células que dentro de su composición, dentro de sus elementos más resaltantes, son los cloroplastos, que son organelos que contienen la clorofila. ¿Sí? Entonces, chicos, eso ha sido lo que respecta al tema de hoy.
Es un tema muy interesante. Definitivamente que sería adecuado observar dentro de un microscopio lo que son las células, tanto las células animales como las células vegetales. Y sería increíble verlas, pero de todas maneras en algún momento tendremos la oportunidad y viviremos esa experiencia. No queda más que decirles que tengan el análisis respectivo, más allá de la explicación que estoy dando, lean la hoja informativa, ¿sí?, que contiene la información que he venido expresando en las diapositivas, y ustedes analicen cada una de las preguntas de la práctica de extensión. ¿Ok, chicos? Cualquier duda, cualquier pregunta, estaré ahí respondiendo en la hora de clase mediante el grupo de WhatsApp. Cuídense, eso ha sido todo. Hoy día se habló acerca de la clasificación de las células y las características que cada una de ellas presenta. ¿Ok? Nos vemos. Hasta la próxima clase.